que me perjudicaron fueron unos calzados deportivos, ¿verdad? Mis documentos personales y un lente de cámara fotográfica de la marca Canon. Normalmente esta gente roba como para venderlo, entonces todas las personas que se dedican al audiovisual fotográfico no lo compran o por favor se comunican conmigo, ¿verdad? Sesión extra, vamos hasta la Cámara de Senadores. Fernanda, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va, compañeros? El saludo también para todos los televidentes. Hace ya un tiempo considerable, cerca de las 11:40 aproximadamente, inició esta sesión extraordinaria. ¿Qué fue lo que pasó? Hacemos un resumen rápido de lo que fue esta mañana específicamente, ya después de que aquí el Pleno de la Cámara de Senadores haya, en este sentido, recibido el documento de Presidencia de la República firmado por Mario Abdo Benítez, que pide el acuerdo constitucional para nombrar a Emiliano Rolón como nuevo fiscal general del Estado. Ese documento llegaba ayer, minutos antes nada más de las 9 de la noche, aquí a Secretaría General de la Cámara de Senadores. Posterior a eso, el día de hoy, cerca de las 9 de la mañana, se dio entrada oficial al pedido de acuerdo constitucional para Rolón. Y posterior a eso, en una audiencia pública, estuvo quien se convertirá en el próximo fiscal general del Estado, respondiendo a algunas consultas y escuchando también algunos puntos que declaraban aquí los senadores miembros de las comisiones de asuntos constitucionales y también de legislación. Estas comisiones asesoras elevaron 2 dictámenes a favor del acuerdo constitucional y por eso es que ya cerca de las 11:40, cerca del mediodía de hoy, nuevamente se retomó una sesión extraordinaria para poder votar. Lo que necesitan ahora, fuera de lo que tiene que ver ya con los discursos, en su gran mayoría en apoyo a Emiliano Rolón, están después de esto ya teniendo que votar para dar el acuerdo constitucional. Todo apunta a que se dará este acuerdo porque absolutamente ninguno de los senadores por el momento se ha mostrado en contra. Escuchamos lo que van manifestando aquí los senadores brevemente. La referencia que tenemos al respecto de estas 3 personas. Así es que cualquiera de las personas que fueran señaladas por el presidente probablemente iba a tener la misma reacción de parte nuestra, de parte del Senado, puesto que tenemos las informaciones de que se tratan de personas de intachable conducta y de excelente formación. Por un lado, eso aclarado. Entonces, también mis felicitaciones para el resto de la terna. Y por el otro lado, evidentemente, había una pequeña inclinación a favor del señor Emiliano Rolón, aunque hoy en la sesión de la Comisión de Asuntos Constitucionales, justa fue mi pregunta la que no pudo responder y tuvo que reconocer que lo hizo con ambigüedad. Y no fue malintencionadamente, sino simplemente porque era una necesidad genuina de saber qué iba a ocurrir en el caso de que se necesite auditar a la Fiscalía General por parte de la Contraloría. Lo que va señalando aquí el senador Tony Apuril. Queremos compartir también con ustedes lo que mencionaba durante esta mañana al momento de llegar, antes de ser recibido por los senadores, Emiliano Rolón, designado, elegido por el presidente Mario Abdo Benítez en la terna, en este grupo de candidatos para la Fiscalía General del Estado. Decíamos, ayer en horas de la noche se confirmaba la elección del presidente de la República, que terminaba volcándose hacia la figura de Emiliano Rolón para que sea el próximo fiscal general del Estado desde marzo del año que viene, cuando Sandra Quiñones deje ese cargo. Pero ya de antemano, desde tempranas horas de ayer, se estaba hablando y especulando de que supuestamente había presiones políticas por parte de varios sectores para que sea elegido Rolón. De hecho, que
algunos cuestionamientos que tenían en su contra era en este sentido su amistad con Víctor Galeano Perrone, actual asesor del expresidente de la República Horacio Cartes, muy allegado al mismo, y también supuestas presiones que iba ejerciendo Hugo Velázquez, el vicepresidente de la República, para que Rolón sea elegido. Respecto a su cercanía a estas dos importantes figuras dentro de lo que es el cartismo y también el oficialismo, respondía Emiliano Rolón y también hablaba acerca de cuáles serían sus primeras tareas una vez que ya tenga el acuerdo constitucional del Senado y se convierta desde marzo en el fiscal general del Estado. Escuchamos. Una mujer representando también, ¿por qué no?, al género, y me parece... Crecimos juntos en varios grados, todos, los Galeano, yo también. Mi colegio queda a una cuadra de su casa. Horacio Galeano Perrone es mi compañero de docencia. Diseñamos el esquema curricular en las universidades con él. Trabajamos en docencia universitaria. Carlos Galeano Perrone es mi compañero de promoción de la Facultad de Derecho. Y Vito también como componente de la familia. Tenemos una vinculación de toda la vida, pero yo no tengo ninguna empresa, ningún negocio. Pero hay amistad. ¿Cómo se entiende amistad? ¿Por una vinculación y coincidencia en alguna condición? Claro que sí, yo no les niego a nadie. ¿Y con el vicepresidente? Él fue fiscal, no se acuerden, no se olviden, perdón. Él estuvo como fiscal de marcas litigante, yo era juez, y tenemos un respeto protocolar siempre, activamos en todo lo que es nuestro. Yo tengo que rescatar de esto que finalmente si lograron de alguna manera apoyar lo que yo propongo, es porque mi perfil se ajusta a los requerimientos de la República. ¿Qué va a hacer con los casos cajoneados, aquellos que no se mueven hasta ahora, que no avanzan en su investigación? Dije ordenar la casa en primer lugar. Eso significa hacer una auditoría de gestión, hacer una auditoría económica, tener una precisión exacta de lo que con qué se cuenta como presupuesto y qué es lo que tenemos como compromiso. Hay que ver los casos asignados, los casos investigados, por qué pararon y definitivamente si es que hay que reasignar se hace lo que debe hacer. Hasta hace unos minutos estaban un total de 38 senadores presentes. Ellos necesitan una mayoría simple nada más para ya confirmar el acuerdo constitucional y reconfirmar a la figura de Emiliano Rolón como el próximo fiscal general del Estado. Hasta el momento, entre todos los senadores que hablaron, no hubo ninguno mostrándose en oposición o en contra a esta designación, por lo que ya es está prácticamente asegurado que él mismo va a contar con los votos suficientes para tener el acuerdo y erigirse como el nuevo fiscal general, decíamos, desde marzo del año que viene. Hay unos pocos oradores más y en instantes van a proceder a votar. Gracias, Fernanda. Vamos a estar atentos entonces a la votación. Una mayoría simple, 23 votos ya para designar a Emiliano Rolón como el futuro fiscal general del Estado. Prácticamente. El ungido. Ya está. Lo va a reemplazar a Sandra Quiñones. Fernanda, estamos muy pendientes a cualquier otra novedad allí en el Congreso. Hasta luego. Hasta luego. Vamos ahora a otro móvil en vivo. Nuestro compañero Raúl se encuentra en el Poder Judicial, en el caso Stadecker. Raúl, adelante. Al trabajo del Emir. Y hay una frase que de repente llamó bastante la atención, la dado por el doctor Menocchio, ¿cómo se llama? Menacho, en el punto 16. A no seguirse el protocolo de latinoamericano de muertes violentas, como así también el protocolo de Minnesota, automáticamente esa autopsia resulta ineficaz. Y ahí hay un dislate o una contradicción lógica muy grande, porque invalida también toda y cada una de las preguntas y de las respuestas relacionadas con la tesis de la defensa. Si la autopsia es inválida, entonces la sobredosis también resulta también inválida. Es una simple inferencia que se hace, ¿verdad? Se observó, ¿verdad? Se procedió a la lectura y análisis del informe en cuanto a la metodología. Igualmente se procedió a contrastar la metodología con artículos muy actualizados en este tema, ¿verdad? ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué tenemos que hacer? Es una obligación de carácter profesional motivar la prueba, darle un sentido, una razón con relación a esas hipótesis. Recuerden las dos hipótesis. Sabrina fue asesinado por su esposo, Gerardo Stadecker. Sabrina murió por una sobredosis.
Como simplemente se mencionó, entonces tuvimos que hacer ese procedimiento. Sabrina Brewer era, por así decirlo, afecta a la sustancia nociva, no controlada. Sí, eso está aprobado. Está aprobado por el informe toxicológico, está aprobado también por otras declaraciones, sobre todo por la de un amigo de la familia, por el señor Carlos Burró, quien habló, visitaba a la familia y decía que la adicción de la señora era muy pronunciada ya en esa época, 2 años antes. Ahora pasamos a analizar, vamos a decir, las declaraciones testificales, algunas de ellas. Y sobre todo el primero que llegó en la escena del hecho era Aníbal Brites, ex militar retirado. En este punto, ¿verdad?, una declaración testifical es analizada y motivada, ¿verdad?, directamente si existe un énfasis incriminatorio, si el relato está contextualizado y si existe o no aportaciones oportunistas. Como no son testigos del hecho, difícilmente haya un énfasis incriminatorio. Lo que es importante determinar si el relato está contextualizado. Y nos dice el señor Aníbal Brites, cuñado o concuñado del acusado: bueno, tengo conocimiento al respecto. Yo recibo una llamada un día domingo aproximadamente a las 9 de la mañana, del señor Gerardo, donde me dice si podía ir a su casa. Y le pregunto si era urgente mi presencia y me dijo que sí. Entonces voy a la casa y ahí me encuentro con el señor Gerardo y ahí me dice que hubo un accidente, que su esposa Sabrina había caído en el vestidor y se había golpeado la cabeza. Recuerden que hay 3 números de lesiones en la cabeza y que estaba inconsciente. Bueno, eso es lo que quería poner a mi conocimiento. Yo le pregunté si cómo estaba ella y me dice que estaba desmayada. Le tomo el pulso, no lo encuentro. En signos vitales también pongo mi mano en la aorta y la misma cosa. Pero la esperanza es lo último que se pierde, ¿verdad? A pesar de que se pensaba perfectamente, que estaba muerta, pregunté si había llamado a la ambulancia. Me dice que no. Voy a volver sobre eso más adelante. Le pregunto por qué y me dice que le sobrepasó la situación. Entonces dice que ahí llamó a las 9 de la mañana a la ambulancia y vinieron los paramédicos. Habrán llegado 15 minutos después. Fernando Ariel Vera y Jorge Oviedo Gómez, cuyas declaraciones también obra y se puede observar en TV Justicia. Y el señor Fernando Ariel Vera, paramédico profesional, licenciado en estas cuestiones, realizó, vamos a decir, el procedimiento de la reanimación y después de 20 o 30 minutos determina que no había más casos y que había que llamar a la policía. También realizó la posibilidad de introducirlo. Está hablando el juez Manuel Aguirre, acompañado de Lourdes Peña y Rosana Maldonado. Ya en la parte de la sentencia, esto va a extenderse un poco más para saber si efectivamente es condenado Gerardo Stadecker. El Ministerio Público pide 25 años de prisión, la querella 30 años. En cambio, la defensa pide la absolución para Gerardo Stadecker, quien es acusado por feminicidio. Hoy el tribunal ya está dando la lectura de la sentencia y estamos aguardando ya la parte donde menciona si efectivamente es condenado o es absuelto. Ahora están en la parte de las declaraciones testificales, en este caso de los paramédicos quienes llegaron el 17 de diciembre del año 2017 a la vivienda de Sabrina Brewer. Vamos a escuchar un poquito más lo que está diciendo el magistrado Manuel Aguirre. De reanimación. Y realiza todos los pasos. Realizó, vamos a decir, por así decirle, varias veces la reanimación con el talón
de la mano una y otra vez. En ese sentido, también nos pusimos a averiguar si ese es el procedimiento adecuado. Y sí, el procedimiento adecuado. Yo personalmente estuve ayer aquí en la sede de estos héroes civiles que tenemos cerca, los bomberos voluntarios, y me mostraron la canula y una serie de procedimientos que se realiza, y por protocolo ellos no pueden entubarle a nadie. Eso lo hace, vamos a decir, los paramédicos facultados. Pero me mostró la canula que siempre me llamó la atención durante el juicio de qué está hecho. Y está hecho de un material plástico en algunos casos, ¿verdad? Otro de otro material, pero sirve básicamente para abrir. Si le vamos a entubar a alguien, hay que abrirle la boca y ahí meter el tubito, ¿verdad?, por la laringe. La idea es que entre en la laringe, no en otra parte. Y muchas veces el error consiste en meterlo en otra parte. Ahora, ese procedimiento de entubamiento puede provocar una lesión en el corazón, y consultamos otra vez de vuelta lo que teníamos que consultar, ¿verdad? Libros, artículos, y generalmente la lesión que se produjo por un procedimiento mal hecho de reanimación es básicamente lo que se llama lesiones en el esternón, en ambos lados, en ambas costillas. Ahí estamos siguiendo de cerca la lectura del argumento de la sentencia en el caso del juicio Stadecker, caso Sabrina Bauer. En instantes volvemos hasta tribunales. Cambiamos de poder de la justicia al Congreso. Fernanda, adelante. Están votando, votación nominal, la que vamos a escuchar a continuación. Una gran mayoría hasta el momento. Todos los que están presentes están votando a favor de la designación de Emiliano Rolón como nuevo fiscal general del Estado. Escuchamos. Ausente. Carlos Gómez Celada. Sí, a favor de prestar el acuerdo al doctor Emiliano Rolón. Patrick Kemper. Sí, a favor. Blas Lanzoni. A favor de prestar el acuerdo constitucional al doctor Emiliano Rolón. José Ledesma. Por prestar el acuerdo. Fernando Lugo ausente. Blas Guiano. Por prestar el acuerdo constitucional. Esperanza Martínez. Por el acuerdo. Los Juegos Nacionales. Desiree Masi. Senadora Desiree Masi, ausente. Juan Darío Monjes. Por prestar el acuerdo constitucional para el doctor Emiliano Rolón Fernández. Hermelinda Ortega. Por prestar el acuerdo. Derlis Osorio. Por prestar el acuerdo. Blanca Ovelar. Por prestar el acuerdo al doctor Rolón. Silvio Ovelar. Senador Silvio Ovelar, ausente. Sixto Pereira. Acuerdo ya. Jorge Crey. Por prestar el acuerdo. Stefan Rasmussen. En positivo, por prestar el acuerdo. Ramón Retamoso. Por prestar el acuerdo. Hugo Richard. Prestar el acuerdo. Enrique Riera. Por prestar el acuerdo para el doctor Rolón. Miguel Fulgencio Rodríguez. Prestar el acuerdo. Daniel Rojas. Por prestar el acuerdo, a favor. Oscar Salomón. Por prestar el acuerdo. Lilian Samaniego. Por prestar el acuerdo. Pedro Santa Cruz. Por sí. Octavio Schaap. Sí, por el acuerdo. Fernando Silva Facetti. Por prestar el acuerdo. Javier Zacarías. Por prestar el acuerdo constitucional. Fidel Zavala. Por prestar el acuerdo. Carlos Vidal Sena. Por prestar el acuerdo. Abel González. Senador Abel González.
Por prestar el acuerdo. Salim Busarquis. Senador Salim Busarquis. Por prestar el acuerdo de otro teléfono, colapsó mi teléfono. Positivo. Ya se consignó su voto, señor. Van a proceder ahora a contabilizar, pero absolutamente a nadie se ha escuchado mostrarse en contra o votar en contra. Va a proceder a leer la cantidad de votos que reunió para su acuerdo constitucional Emiliano Rolón, finalmente ha asegurado su cargo en la Fiscalía General del Estado, cargo que asumirá recién en marzo del año que viene, 3 meses antes. Finalmente se lo elige a él como nuevo representante del Ministerio Público. Escuchamos. 41 senadores a favor de prestar el acuerdo, 4 senadores ausentes. Se presta el acuerdo correspondiente y se comunica al Poder Ejecutivo. El Senado de la Nación tomará el juramento de rigor correspondiente al doctor Emiliano Ramón Rolón Fernández en fecha 9 de marzo del 2023, de conformidad al artículo 271 de la Constitución de la República. Se consignará en el acta también los votos favorables de los senadores Antonio Barrios y Silvio Adalberto Ovelar. Habiendo concluido el único punto del orden del día y agradeciendo a los señores senadores, deseándole éxitos el domingo 18 de diciembre, se levanta la sesión siendo 13:30. Se levanta la sesión y de esta manera Emiliano Rolón obtiene el acuerdo constitucional y se convierte en el siguiente fiscal general del Estado. Ya escuchaban ustedes, él va a proceder a juramentar en el cargo recién en marzo. El 9 de marzo que viene es finalmente que se logra tener en este sentido el juramento, o vamos a estar viendo el juramento. Vamos a movilizarnos e irnos un poco abajo para ver si él continúa en la sala de sesiones o por lo menos en alguna de las oficinas, compañeros, y ahí vamos a tener también algunas repercusiones posteriores. Pero en su gran mayoría, decíamos, y ya escuchaban ustedes, una mayoría por la aprobación. La unanimidad de los presentes termina votando por Emiliano Rolón. Vamos a seguir de cerca. Ya está. El ungido, el elegido habitualmente, creo que solamente en la historia, en una ocasión, no recuerdo cuál fue el caso, que el Senado devolvió al elegido por el presidente. Exactamente. Después, sí. Pero después en la mayoría, en casi todas las presentaciones, finalmente el Senado termina dando su acuerdo, en este caso por unanimidad. De esta manera Emiliano Rolón Fernández se convierte en el ungido, en el elegido para ocupar este importante cargo que va a asumir en marzo cuando termine el mandato de Sandra Quiñones. 43 senadores que han comunicado su voto a favor y 2 senadores ausentes, así que 43 finalmente. Senador Desiree, el senador Fernando Lugo. 43 finalmente, porque en el inicio usted dijo 41. 41, pero habían consignado su voto también a favor del senador Antonio Barrios y el senador Silvio Velar. Así que, bueno, yo creo que fue muy positiva esta reunión el día de hoy. Creo que estuvo muy bien la decisión de adelantar y hacerlo rápidamente. Bueno, desearle éxitos al doctor Emiliano Fernández Rolón. El día 8 de marzo termina el mandato de la señora Sandra Quiñones y entonces el jueves 9 de marzo vamos a invitarlo a jurar como fiscal general aquí en el Senado. ¿Qué impacto político puede para la gestión más que nada de Emiliano Rolón, hacer completamente lo opuesto a lo que había hecho Sandra Quiñones por todos los cuestionamientos que ella tuvo en su momento? Evidentemente es una dura tarea para el doctor Emiliano. Yo creo en su integridad, creo en su honorabilidad y fundamentalmente en su firmeza en la toma de decisiones. Yo creo que no solo hoy, sino que estoy seguro dentro de 5 años vamos a felicitarnos todos por la gran elección.
al Consejo de la Magistratura, al Presidente de la República y a los senadores que prestaron su acuerdo. ¿Cuál fue la idea de adelantar y por qué el adelantamiento de esta designación, senador? Primero, para evitar el manoseo innecesario a una persona honorable. Y en segundo lugar, evitar también las contaminaciones de una interna política de por sí viene dura. Así que, bueno, creo que ustedes notaron que todos los senadores que estuvieron presentes se manifestaron a favor. Vamos a desearle éxitos al doctor Emiliano y desde aquí vamos a brindarle todo nuestro apoyo para que su gestión sea la suficientemente honesta y transparente, y también si es que necesita algún apoyo presupuestario vamos a estar nosotros brindándole ese apoyo. Gracias. El senador Óscar Salomón ya al momento de retirarse. Aquí también la senadora Lilian Samaniego. La escuchamos. ¿Qué opinión le merece la elección del acuerdo que prestaron los senadores? Las tres personas tenían los méritos necesarios para ser designados. A título personal considero que Cecilia Pérez, una mujer que demostró durante su gestión ser una persona idónea, honesta, con resultados, y en este caso en la designación del doctor Emiliano Rolón tenían los méritos, como señalé, trayectoria durante sus casi 28 años o más, me decían, y toda la gente, como ustedes han visto, todos los senadores de las distintas bancadas estaban de acuerdo con la designación, y esperamos entonces la gestión de él para que pueda reivindicarse el Ministerio Público ante la ciudadanía. Al reconocerse, hubo división en el oficialismo. Ayer se mencionaba entre quienes preferían la figura de Pérez antes que la de Rolón. La verdad es que ya tenemos hoy un resultado. Nosotros, los de la bancada oficialista, nos habíamos comprometido en acompañar la propuesta del presidente de la República, y en este caso recayó en la persona del doctor Emiliano Rolón. ¿Cuáles son los mayores desafíos que va a tener en este caso Rolón? Recuperar la credibilidad ciudadana en el trabajo del ministerio, y bueno, él no va a poder hacerlo solo, amerita mucha dedicación de parte de él y también un trabajo conjunto con otras instituciones, pero sí tiene que haber resultados. Mencionaban presiones políticas de Velázquez. En este caso, ya está designado. Yo no puedo saber, yo no estuve reunida con el presidente, no le veo. La última vez que le he visto fue en el cierre de campaña en Alto Paraná. Yo que pasé, tampoco. La audiencia pública de la transformación educativa quedó desconvocada. ¿Cómo queda esto? Sí, quedó justamente, nosotros le solicitamos al presidente del Senado, al senador Salomón. Les muestro el libro. Este libro me regaló el padre Montero Tirado. También queda... ¿Por qué les muestro? Porque estoy leyendo que muchas de las cosas que él habla acá hace que sea necesario un debate profundo sobre el tema de la transformación educativa. Le decía yo a ustedes que era esto una manipulación política, con interés electoral, y me ratifico. Entonces, ¿para qué apurarnos? Si, en primer lugar, todavía no sabemos de qué vamos a debatir. Si hay un comité estratégico formado por el presidente de la República que está diseñando el plan de transformación educativa, y no sabemos qué va a traer ese comité todavía a la plenaria. Le había comentado ya a ustedes eso, ¿verdad? Y, entre paréntesis, acá está. Les dejo. Ahí está lo que decía entonces. Y hace falta el año que viene, veamos con tiempo, sin apuros, convocándole a todos los sectores, hasta la sociedad civil. Estuvieron manipulando a los padres. Recibimos mensajes. Bueno, lo que menciona aquí también la senadora Lilian Samaniego, hablando respecto al plan de transformación educativa también, que debía ser debatido en una audiencia pública. Esa audiencia finalmente quedó desconvocada, un poco también lo que va dejando en este sentido la sesión aquí ya al terminar, finalmente, porque había un único punto del orden del día, el cual era el tratamiento de este acuerdo constitucional que, reiteramos, se acaba de dar para que Emiliano Rolón se convierta en nuevo fiscal general del Estado.
Gracias por unanimidad, finalmente el acuerdo. Y ahora empieza esa transición incómoda para la que se va principalmente cuando ahora el poder no tangible, pero inminente, recae sobre Rolón Fernández. Exactamente. Decía Tonia Puril que una de las preguntas que no consultó, no pudo responder con solvencia, justamente Emiliano Rolón, tenía que ver con quién se estaría dispuesto a hacer una auditoría a la Fiscalía con la saliente. Debería. Debería, pero bueno. Bueno, gracias Fernanda. Buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego. Tenemos que volver a hablar de inseguridad porque hace días una mujer fue víctima de delincuentes que se llevaron a su camioneta Toyota Fortuner 2022. En la madrugada de este jueves se logró recuperar el vehículo en el estacionamiento del Hospital Nacional de Itagua. Recuperamos esta camioneta Fortuner 2022, fue abandonada en el Hospital Nacional de Itagua. Nosotros seguíamos ya los pasos. Este vehículo RUN que está acá a la vista fue utilizado para perpetrar el hecho acá en el barrio San Isidro, y ahí en más nosotros hicimos una exhaustiva investigación a través de las cámaras de circuito cerrado para llegar a identificar la placa del vehículo y así llegar al autor, que fue detenido en la ciudad de J. Augusto Saldívar, que es el ciudadano Luis María Ruiz Díaz. De ahí nosotros siguiendo nuestra investigación, él había mencionado que él prestó su vehículo a una persona y que esa persona sería el autor del hecho de hurto agravado de la camioneta, ¿verdad? Tenemos identificado plenamente a la persona que cometió el hurto agravado, y ya que hoy vamos a pedir la orden de captura por esta persona para poder aprenderlo y cerrar nuestra investigación. ¿Se encontró la llave por el vehículo, comisario? Se encontró la llave en el vehículo. Se encontró la llave en el vehículo. ¿Le dejaron como para que ustedes puedan retirar? Así mismo, ya que esta camioneta de alta gama no se puede arrancar así con cualquier llave, ¿verdad? Esta primera persona detenida, ¿verdad? La única persona detenida, estamos manejando la información de que sus amigos que prestó este vehículo serían de un reconocido, pertenecería a un grupo de crimen organizado muy conocido por nosotros, que no te puedo dar el nombre por el momento por razón investigativa. Al terminar el encuentro deportivo escucho la alarma del vehículo, salgo para ver qué pasa y me percato que estaba roto el vidrio, ¿verdad? Lo que me perjudicaron fueron unos calzados deportivos, ¿verdad? Mis documentos personales y un lente de cámara fotográfica de la marca Canon. Normalmente esta gente roba como para venderlo, entonces todas las personas que se dedican al audiovisual fotográfico no lo compren, o por favor se comunican conmigo, ¿verdad? Justamente de este tema, porque al hombre que veían, un tortolero vació un vehículo que estaba ubicado sobre la avenida Perón. El vehículo le pertenece a un fotógrafo. Cámaras de circuito cerrado captaron el accionar del malviviente, que se alzó con sus elementos de trabajo, además de algunas prendas de vestir. Según la víctima, al momento de activar el mecanismo de bloqueo del auto, pudo percatarse de que no funcionó correctamente, por lo que cree que el ladrón utilizó un inhibidor de señal. Anoche, aproximadamente a las 21 horas, hicimos un encuentro deportivo con los compañeros, ¿verdad?, para cerrar el año. Y entro yo al predio ahí sobre Perón, zona Lambaré, ¿verdad? Y al terminar el encuentro deportivo escucho la alarma del vehículo, salgo para ver qué pasa y me percato que estaba roto el vidrio, ¿verdad? Hicieron de una forma muy profesional, ¿verdad? Primero intentaron romper con bujía, luego avanzaron con una tecnología que es tipo un taladro, como se ve ahí, ¿verdad? Y lo que me perjudicaron fueron unos calzados deportivos, ¿verdad? Mis documentos personales que estaban en mi billetera y un lente de cámara fotográfica de la marca Canon, ¿verdad? Que es un valor muy, digamos, muy perjudicial ahora mismo, ¿verdad? Porque como verán, yo me dedico a la parte fotográfica y audiovisual, ¿verdad? Y es un elemento de trabajo mío. No me percaté, ¿verdad? Normalmente bajo todo lo que sea de valor del vehículo y ese estaba escondido porque tenían que devolverle a un amigo, ¿verdad? Era prestado. Entonces eso fue lo que
me retiraron, ¿verdad? Y quiero aprovechar este medio multitudinario para pedir a la ciudadanía, por favor, si es que le ofrecen este tipo de lente que quiero mostrar que es similar a esto, ¿verdad? Es de la marca Canon y este lente de la medida 16-35, ¿verdad? Que normalmente esta gente roba como para venderlo, entonces a todas las personas que se dedican al audiovisual fotográfico no lo compren o por favor se comunican conmigo, ¿verdad? Me llamó mucho la atención al bajarme del vehículo ayer, al llegar al predio deportivo, que no bloqueaba el vehículo, ¿verdad? Normalmente uno se baja, bloquea, ¿verdad? Y no lograba yo bloquear como en este caso, ¿verdad? Me llamó mucho la atención porque intenté varias veces, no bloqueaba, pensé que era la pila, pero como es nuevo no... Me llamó más la atención, entonces me tuve que retirar más y aproximadamente a 10 metros el lugar pudo bloquear, ¿verdad? 5 minutos después vuelvo para retirar unos panificados que tenía en el vehículo para compartir ahí y la misma cosa. Entonces creo que tenían unos inhibidores con la intención de poder robar el vehículo, ¿verdad? Entonces creo que son una banda de delincuentes profesionales que se dedican en este tema, ¿verdad? Eso fue lo que más me llamó la atención. Bueno, la denuncia ya está hecha también. La comisaría octava metropolitana ya está hecha. Hoy vamos a hacer pasar a la fiscalía, ¿verdad? Y nada más, bueno, pedirle a la persona que hizo, ya creo que su rostro va a ser publicado en todos los medios, ¿verdad? Sí. Que si es que, por ejemplo, se arrepiente o quiere devolverme el lente, no voy a dar parte en la fiscalía, ¿verdad? Voy a perdonarle, ¿verdad? Pero es un elemento de trabajo muy importante mío que ahora mismo no voy a poder comprarlo, ¿verdad? Y es una época de diciembre donde mucho trabajo hay, ¿verdad? Y hablando precisamente de elecciones, lo invitamos hoy, agradecemos su tiempo, sabemos que tiene una apretada agenda ya en la recta final rumbo a las internas. Al doctor Rafa Filipsola. Doctor, ¿cómo te va tanto tiempo? Siempre nos encontramos por ahí. Sí, nos cruzamos. Un gusto volver a verte. Igualmente, un gusto estar contigo. Gracias. Con el equipo. Partido Democrático Progresista, la idea es no perder el espacio político que se ha ganado ¿Hace cuánto que están ustedes con ese espacio? Desde el 2008. Pero una continuidad que viene desde el movimiento estudiantil de la universidad. Sí, me acuerdo, con tu primo, sindical, con la doctora, sí. me acuerdo de ella. Sectores culturales de la universidad. O sea, un equipo que se mantiene. Ciertamente el tercer espacio se fue, por un lado separando, por otro lado uniendo, porque estamos en diferentes agrupaciones políticas, pero finalmente todos aliados. Así claro, se mantiene. Eso es interesante. Sí. Y la idea es justamente esa, la propuesta de volver al Congreso. Ya estuviste en varios periodos, después fuiste ministro, y ahora la idea es volver nuevamente a contribuir al Congreso. Sí, bueno, el Congreso siempre, en primer lugar, desde un punto de vista institucional, el Congreso tiene un lugar central dentro de lo que es la República. Ahí está la representación del pueblo. Ciertamente el Poder Ejecutivo tiene también legitimidad popular porque es electo en elecciones, presidente y vicepresidente. Pero la diferencia es que el Congreso tiene una composición plural, así que el debate sobre políticas públicas es mucho más intenso en el Congreso y el lugar por excelencia, y eso para mí es muy importante para el periodo que se viene, donde se pueden alcanzar acuerdos para formular políticas públicas estables en el tiempo, que nos ayuden a salir de esta situación tan delicada que tenemos, una crisis económica, incremento de la pobreza, una creciente deuda pública, el crecimiento, estaban hablando ustedes de la inseguridad, es impresionante, uno mira los noticieros y es una sucesión de hechos de inseguridad y cada vez más violentos. Así que bueno, ese es un poco el panorama que tenemos y no nos tenemos que engañar. El sector político, y yo por supuesto estoy en la concertación, nosotros esperamos ser gobierno. Y nosotros entendemos claramente que para enfrentar esta situación que vive el país necesitamos llegar a grandes acuerdos. Y ahí el Parlamento va a ser de hecho, fundamental la cuestión de la pluralidad y nos enseñó con creces y con ejemplos la crisis sanitaria. Porque si no era por algunos miembros del Congreso nos chupábamos cada defecio manoteando la plata pública en plena crisis sanitaria, en una pandemia. Así mismo. Ahí uno se da cuenta de lo importante que es el tema de la pluralidad y sopesar dentro. Si no, pasa por un tubo y ni te enteraste. Así mismo, así mismo. Y eso también es importante. El Congreso, con todas las críticas que le podamos hacer, porque hay una crítica, la gente muchas veces no se siente representada, o en muchos casos no se siente representada por muchos de los legisladores, a lo mejor por la mayoría. Pero de todas maneras el Congreso es la instancia más transparente.
Porque cualquier parlamentario, aunque se quiera encubrir algo en el Ejecutivo es relativamente fácil, pero en el Congreso eso no puede ocurrir porque cualquier parlamentario puede poner en agenda cualquier tema que sea de interés general. Entonces, muchos hechos son detectados en el Congreso, muchos hechos que pueden ser lesivos para los intereses del país son detectados en el Congreso, y en el Congreso se puede debatir. Y bueno, varias iniciativas fueron frenadas, como vos bien señalás. Algunas veces no se pueden evitar, el perjuicio ya está hecho, pero por lo menos se limitan los perjuicios. Ahora, en positivo, a mí me interesa hablar en positivo porque tenemos una agenda muy importante para los siguientes 5 años a partir de agosto del 2023. Yo estoy convencido de que nosotros, con las políticas adecuadas, con los representantes adecuados, nosotros podemos encontrar soluciones a los problemas del país. Creo que eso es muy importante. Doctor, teniendo en cuenta siempre la presencia del PDP en estos últimos años, últimos periodos en el Congreso, ¿van a buscar alianzas con qué sectores dentro de la concertación o quién se siente más afines ustedes? Bueno, nosotros estamos en la concertación, pero la concertación es para la presidencia. Dentro de la concertación apoyamos la candidatura de Efraín Alegre. Pedimos el apoyo para Efraín Alegre, el voto para Efraín Alegre en estas internas. Yo personalmente y el equipo, nosotros creemos que es el único candidato de la oposición que puede decir que tiene la cantidad de votos de una manera demostrada, más de 1 millón de votos, que son los que tuvo Efraín en la última elección. Eso a nivel de presidencia. A nivel del Congreso, nosotros estamos en la alianza más grande que hay para estas elecciones, que es la Alianza Senadores por la Patria, que a su vez tiene varias alianzas departamentales en distintos puntos del país para la Cámara de Diputados y para juntas departamentales. En esa alianza nosotros tenemos una participación determinada, así que por supuesto vamos a elegir nuestras candidaturas en las internas del partido, pero después nos integramos en esa alianza Senadores por la Patria, donde están el Partido Liberal, el Partido Febrerista, nosotros, los Demócratas Cristianos y bueno, una decena de partidos de la A, más de una decena de partidos y movimientos políticos y sociales. PDP, ¿qué agenda plantea en el caso de que pueda mantener esta banca? Bueno, 3, 4, 5 proyectos. Mira, esto nos interesa y esto vamos a trabajar sobre esto vamos a trabajar. Yo te diría que hay tres cuestiones que son fundamentales y que están muy relacionadas entre sí. La primera es la agenda social. O sea, los derechos que tenemos nosotros como paraguayos, que nos reconoce la Constitución como un Estado, que nos define como un Estado social de derecho y que guardan relación con estándares mínimos de calidad de vida, derecho a la salud, derecho a la educación, o sea, cuestiones básicas que hacen a la dignidad de toda persona y a la posibilidad de que todos podamos tener un futuro. La educación se trata de que los chicos hoy que están en edad escolar puedan aspirar a un futuro mejor, básicamente. O sea que y en la pandemia se vio muy bien la debilidad que tenemos como Estado, cuando de repente no podíamos apoyarles a los que perdieron el trabajo lo suficiente, o no podíamos sostener o dedicarnos de una manera eficiente a la salud de la población, por ejemplo. Así que el primer apartado es lo social. Segundo, pero no estoy dando necesariamente en el orden de importancia, segundo es que tenemos uno de los problemas más serios que tenemos en el país es la falta de trabajo. O sea, y ahí el Estado y la ley de presupuesto tienen que ser herramientas, no para crear fuentes de trabajo en el Estado, porque el Estado no está para eso. No, que no es una agencia de empleos. No es una agencia de empleos. Pero sí tienen que dar las condiciones. Exactamente. Generar las condiciones, qué sé yo, para que el emprendedor, Paraguay es un país de emprendedores, para que el emprendedor, por ejemplo, tenga acceso a crédito, asistencia técnica, se les apoye con los mercados. Entonces, un emprendedor que abre un pequeño negocio, primero va a resolver su situación personal y familiar, pero si le va bien, si tiene el apoyo suficiente y le va bien, va a generar fuente de trabajo, va a contratar a alguien, si sigue creciendo va a contratar más gente, por citar. Y por supuesto en el campo, el pequeño productor. A mí me da mucha pena que de repente se hacen grandes licitaciones, qué sé yo, para la merienda escolar en Guairá, por ejemplo, por citar el caso. Y estamos comprando en negocios en la capital productos que a lo mejor se producen en Guairá o que para llevar a Guairá, cuando ya no llegan con la misma calidad y todo lo demás.
Nosotros podríamos hacer muchísimo del Estado para apoyar a los pequeños productores, y que así como nos va muy bien con el agronegocio, con la agricultura, con la soja y otros productos que se exportan, también aprovechemos el enorme potencial que tenemos de los pequeñños productores, ¿verdad? Y consumir lo que se produce, lo que producen los pequeños productores. Y lo tercero que no dejé para el final, pero es un tema que realmente significa una amenaza muy seria para el país, que es la inseguridad. La inseguridad que tiene dos ámbitos, ¿verdad? La preocupación que nos genera a todos salir a la calle o estar en nuestras casas temiendo que nos asalten, que es la inseguridad de todos los días, pero también el crimen organizado. Que amenaza inclusive al país mismo, como a la viabilidad mismo de nosotros como país. Y si no queremos comprender la situación, podemos ver lo que está ocurriendo en México o lo que ocurrió en algunos países de la región. Justamente, doctor, en su experiencia como ex ministro, usted maneja datos bastante sensibles con respecto a la inseguridad, el crimen organizado. Desde el Congreso podría ser realmente un apoyo importante para los proyectos en ese sentido. Sí, tiene que ser un trabajo, tiene que haber voluntad del Ejecutivo, porque finalmente las fuerzas públicas dependen del Ejecutivo. Pero hay muchas cosas que se pueden hacer. O sea, la tecnología hoy nos abre enormes posibilidades, sobre todo para seguridad en las calles, por ejemplo. Inclusive la tecnología hoy es mucho más barata que la que era hace unos años, ¿verdad? O sea, hoy con menos inversión nosotros podemos tener las calles mejor vigiladas, inclusive eso nos puede hacer ahorrar esfuerzos del personal, por ejemplo, y eso el país debería estar totalmente cubierto. Lastimosamente no lo está porque no se ha invertido lo suficiente. O sea, hay que invertir en la policía, hay que invertir también en la formación del personal, en el bienestar del personal. Si el personal no está bien remunerado, si el personal no está bien capacitado, y si el personal no tiene acceso a la salud, no cuenta con educación para su hijo, obviamente no va a tener la motivación para trabajar bien. Pero además la seguridad no queda solamente en la policía, también tenemos que mejorar el trabajo del sistema de justicia. Las cárceles no pueden estar como están en el presente, tomadas por las organizaciones criminales. Hoy el Estado tiene una soberanía mínima en sus propias cárceles. Y el crimen organizado, que es un tema muy sensible, porque finalmente el crimen organizado prospera porque hay complicidad con la política. Y cada vez hay más vinculación entre crimen organizado y política. Así es. Bueno, doctor Rafa Filisola, muchísimas gracias por tu presencia y que el gran día está a la vuelta de la esquina el domingo. Éxitos. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a todo el equipo. Doctor Rafael Filisola, del Partido Democrático Progresista. Vamos a un pequeño corte comercial, en instantes más información. Tenerte en mis brazos, recostarme en tu ombligo, mira. De vuelta a tribunales con nuestro compañero Raúl Bogarín. Raúl, adelante. De los hechos que va en contra. Con relación a la intensidad de la energía criminal utilizada, acá vemos los obstáculos que tuvo que sobrepasar el autor y encontramos que son varios los obstáculos que se tuvo que sobrepasar para la realización y el perfeccionamiento de este hecho. Amén de todo lo que dije, incluso podemos determinar la forma en que se empeñó de hacer. Fue calculador, maquinador, para que no se vea, porque él sabía el golpe que él dio y que podía tener esa consecuencia. Definitivamente, mínimamente le tenía que auxiliar si es que era un momento de ira. El 4, la importancia de los deberes infringidos, neutro. 5, la relevancia del daño y el peligro ocasionado. Acá estos dos ítems, el 5 y el 6, es lo que agrava este hecho. Es sumamente agravante y el reproche es alto. Estamos hablando de 3 niños que quedaron huérfanos, sin madre, desarraigados, nunca más pudieron vivir en una sola casa. Y es difícil no romperse. Sinceramente, nosotros pedimos disculpas a estos niños
la sociedad, el Estado y la familia. Le hacemos padecer este tipo, no tiene la culpa. Entonces, en cuanto a las consecuencias, es grave. En el punto 6, cuando 7 estamos, 6, las consecuencias reprochables del hecho, también seguimos con lo mismo. No fue lo más acertado el posicionamiento que tomó la defensa en todos estos años. Definitivamente creo que cada momento después de ese 17 de diciembre hasta hoy en día solamente fue agravando el sufrimiento de los 3 niños. A lo mejor nosotros los grandes vamos a aguantar, padre, hermana, todos aguantamos, pero los niños, la defensa con todos los medios trató de mancillar, de masacrar la vida de esta señora. Ella ya está muerta, ella ni escucha, ella ya está ya en un lugar, pero tienen hijos, que esta consecuencia fue fatal. Ojalá Dios se apiade de ellos y se olviden de todos los malos ratos que sufrió en esta vida. Porque la muerte de una madre ya es muy grande, pero 5 años de calvario, escuchar tantas humillaciones en la imagen de una madre. La madre es madre. Nadie tiene derecho de juzgar que sean ellos el día de mañana. Entonces encontramos, y digo, la defensa por una parte. Pero ¿por qué? ¿Por qué digo en contra de Gerardo? Porque durante todo el proceso acá en el juicio, él se devocó con toda su fuerza. Hoy en día está calladito, pero hasta el día que él pudo, él atropelló y él mismo gritaba en decir, para que sepa cómo ella es. Y nunca entendí la defensa en el sentido de que trató todo el juicio de mancillar, culpándole de la muerte, diciendo por otro lado, él no hizo. Pero se defendió como si fuese que él hizo. O sea, hay una gran contradicción entre la actitud y lo que dice la defensa. Y no esta defensa nomás, sino las defensas anteriores, porque se fue extendiendo eso. Y el señor Gerardo le conoce a esos niños y uno de ellos es su hijo. O sea, ¿para qué sirve seguir mancillando el nombre de una persona que no se puede defender? Eso va en contra de él, porque no consta que él fue también autor de esto. Las condiciones personales, culturales y económicas y sociales del autor decimos también en contra. El señor Gerardo Stadecker es una persona, es un empresario, en su época fue un empresario, estudió en el extranjero, tuvo ocasiones y situaciones que no todos los paraguayos tenemos la oportunidad de tener. Podía haber cambiado su vida y optó por la peor salida que un ser humano pueda tener. En cuanto a la vida anterior del actor, si bien es cierto, él mismo no tiene antecedentes penales acá, porque justo la señora ni siquiera denunció toda esa violencia extrema que sufrió, porque todas esas fotos que vieron, todas las lesiones que tenía ella, en su mayoría visible, eran las lesiones que sufrió una semana antes por culpa de una información que tenía un iPad que se le arrastró por todo el patio de su casa. Como si fuese que eso uno pueda justificar. Sí, pero ella quería el iPad, o sea, por un iPad te puede matar. Esa es la pregunta también que uno se tiene que hacer. Ella no hizo la denuncia, por eso no hay, pero sí se probó en este juicio y no puedo llevar eso en contra, porque hace el tipo penal la violencia también como antecedente. Sin embargo, tenemos como antecedente en este caso la causa caratulada Gerardo Stadecker Bron contra Cintia Lorena Lavima Ender sobre divorcio, que se encuentra en el juzgado 7 de partido de familia de Santa Cruz, Bolivia, que se introdujo en este juicio oral y público
Y en dicho documento o expediente, la señora Cintia Lorena manifestó lo mismo que se ha aprobado en este juicio oral y público de cómo es Gerardo Estabeque con las mujeres. O sea, es un prototipo, no es la única, en este caso Sabrina, sino Cintia Lorena era calcado, era de amores y buenísimo la relación, lleno de fantasía en un comienzo y después se vuelve una persona y las dos personas dicen, no le conozco, de una extrema violencia, de brutalidad que pasó esta señora. Por lo tanto, este tribunal tiene como antecedente de un feminicidio una causa de violencia tan grave que se introdujo en este juicio oral y público como documental. En cuanto a la conducta posterior a la realización del hecho y en especial los esfuerzos para reparar los daños y reconciliarse con las víctimas, va en contra, definitivamente, por todo lo que estoy diciendo. A lo mejor en esta altura el corazón de muchas personas ya podía estar tranquila, pero la forma que se tomó este juicio, la defensa y el señor Gerardo Estabeque, de seguir mancillando el nombre de la señora víctima en esta causa, es lo que este tribunal lleva en contra. El 10 va a favor porque no tenemos otro proceso. Por lo tanto, la pena justa acá el doctor va a explicar. Bien, conforme a los argumentos expuestos por la doctora Lourdes Peña, nosotros vamos a leer la resolución definitiva y vamos a dar a conocer el día en que se va a entregar en su soporte escrito esto y otros argumentos que hemos expuesto. Por tanto, y atento al acuerdo referente a la votación y fundamentación de las cuestiones precedentemente tratadas, este Tribunal Colegiado de Sentencia, por unanimidad en nombre de la República del Paraguay, resuelve declarar la competencia del Tribunal Colegiado de Sentencia presidido por el juez penal de sentencia doctor Manuel Aguirre Rodas e integrada por los miembros, la jueza abogada Rosana Maldonado y la jueza doctora Lourdes Peña, para entender en el presente juicio de la pena y la procedencia de la acción penal. Declarar comprobado en juicio la existencia del hecho punible de feminicidio previsto en el artículo 50 de la ley 5777/16, incisos A y C de la ley de protección integral a las mujeres contra toda forma de violencia en relación al señor Gerardo Estabeque Brom. Calificar jurídicamente la conducta típica, antijurídica y irreprochable del acusado Gerardo Estabeque Brom dentro de las disposiciones legales previstas en el artículo 50 de la ley 5777/16, inciso A y C de la Ley de Protección Integral de las Mujeres contra toda forma de violencia, feminicidio. Condenar a Gerardo Estabeque Brom por la comisión del hecho punible de feminicidio previsto en el artículo 50 de la Ley 5776/16, inciso A y 6 de la Ley de Protección Integral a las Mujeres contra toda forma de violencia, en concordancia con el artículo 29, inciso primero del mismo cuerpo legal, a la pena privativa de libertad de 28 años, que deberá cumplirla en la Penitenciaría Nacional de Emboscada, en libre comunicación y a disposición del juzgado penal. 28 años de cárcel para Gerardo Estabeque. Se escuchan los aplausos de los familiares de Sabrina Breuer. Gerardo Estabeque está siguiendo de manera virtual porque él se descompensó cuando llegó aquí al juicio oral, y de esta manera entonces escuchamos la pena que ya está hecha. Es lo que pidió en este caso el Ministerio Público, 28 años de pena privativa de libertad. La querella había solicitado 30 años. En este caso, la defensa, que prácticamente el tribunal desterró todo el argumento que planteó la defensa, incluso llamó que las pruebas presentadas en este caso por la defensa, son conclusiones falsas, decía. Tribunal de Justicia Electoral y
a la Penitenciaría Nacional de Tacumbú para su registro correspondiente. Imponer en las costas al condenado. Vamos a leer esta sentencia el día jueves 22 de diciembre a las 12:30 horas. El juicio ha terminado. Terminó de esta manera el juicio. Condenado a 28 años de cárcel Gerardo Stadecker por la muerte de Sabrina Brewer. Vamos a hablar con algunos familiares a ver qué nos pueden decir con relación a este hecho, a ver qué nos pueden decir con relación. Sí, claro. Claro que sí. Después voy a hablar. Gracias. El hermano. 28 años, algo que coincide con el ministerio. Vamos a tratar de acercarnos a más familiares, a ver qué nos pueden decir con la hija. Ahí vemos en imágenes el abrazo, la hija que estuvo partiendo. Vamos a recuperar enseguida el contacto con nuestro compañero Raúl Bogarín. 28 años de condena para Gerardo Stadecker por el feminicidio de Sabrina Brewer. Caso ocurrido en diciembre justamente del 2017. 18, 19, 20, 21, 22. Hace 5 años. 17 de diciembre. Dentro de 2 días van a cumplirse 5 años. Otra vez, qué rápido pasa el tiempo. El día que hallaron muerta a Sabrina Brewer en su habitación, en su vivienda del barrio Burrullá de Asunción. Y bueno, unánime la decisión, con mucha dureza también el argumento de una de las integrantes del tribunal. Inclusive la jueza lloraba cuando hablaba acerca de se quebró. Cómo se mancilló la memoria de Sabrina Brewer. Hablaba justamente de la actuación de los abogados. Recuperamos el contacto con Raúl. No, vamos a continuar entonces. Pero bueno, ella después de un extenso juicio, evidentemente estamos seguros que la defensa va a apelar, pero son 28 años de condena por feminicidio, este caso que realmente fue seguido desde hace mucho tiempo por todo el país, para saber realmente cuál sería su definición. Son víctimas de violencia y de esta forma más extrema. Vamos a tomar de nuevo la señal. Mujeres víctimas de feminicidio, así que esta sentencia ejemplar de una condena a 28 años de pena privativa de libertad, con estos argumentos expuestos por este tribunal de sentencia por unanimidad, hablan inclusive de la reparación del daño a las mujeres víctimas de violencia, a Sabrina Brewer y en la persona de sus 3 hijos huérfanos. Creemos que se ha hecho justicia en esta tarde y esperamos que los tribunales superiores, al momento de revisar esta sentencia, dentro de lo que es el principio de la apelación, inclusive ante la Corte Suprema, cualquier tipo de acción, se haga y se siga haciendo justicia con Sabrina Brewer y todas las mujeres víctimas de feminicidio de nuestro país. Es justicia. Bueno, las últimas palabras aquí en el tribunal de sentencia, en la sala de juicio oral y público. Reiteramos, 28 años de pena privativa de libertad para Gerardo Stadecker. Hay mucha emoción por parte de los familiares, tanto la hija y también otras personas que acompañaron muy de cerca este juicio oral y público que llegó de esta manera a su fin, después de 5 años de aquel 17 de diciembre del año 2017, compañeros. ¿Quién estaba hablando? ¿Era la fiscal? ¿Era la fiscal Susana González la que estaba hablando? Bueno, cayó. Está complicada la comunicación en tribunales, porque fue ella la que en representación del Ministerio Público había pedido 28 años, que finalmente le concede los miembros del tribunal de sentencia 28. Incluso la querella decía había pedido 30. Y lo que decía también Raúl, el ya condenado Gerardo Stadecker ni siquiera se encontraba en la sala, lo hacía por vía telemática, teniendo en cuenta que según se descompensó en el tribunal al llegar. Pero bueno, esto se ha definido. Sabemos que es un poco de justicia para la familia, ya no se puede recuperar la vida de Sabrina. Raúl, ¿estás de vuelta?
Sabrina, echarle toda la culpa a ella, y hoy eso se descubrió que no es así. Gerardo Stadecker le mató a Sabrina, mi hermana. Yo le agradezco a ustedes de corazón que visibilizaron nuestra lucha a la familia Brewer, y que ninguna familia tenga que pasar más por esto, que ninguna víctima tenga que pasar por algo tan espantoso como nosotros pasamos. Te agradezco de corazón. Ahí hablaba la hermana, en este caso, de Sabrina Brewer, agradeciendo también el trabajo de la prensa y también mostrándose contenta ante esta decisión del tribunal al condenar a Gerardo Stadecker a 28 años de pena privativa de libertad. Ahora ya estamos saliendo de la sala de juicio oral y público, ya que hay otro juicio ya en puerta, compañeros. Bueno, perfecto. Gracias, Raúl. Gracias, en vivo y en directo, esta lectura de sentencia en esta jornada. Con estas imágenes hacemos una brevísima pausa, ya volvemos. Con la inauguración de un sector, ¿es el que se había quemado? Exactamente, el sector quemado, hoy se inauguraron las reconstrucciones, un sector bastante lindo para la estación de buses de nuestra capital. Estuvo allí el intendente Oscar Nenecho Rodríguez y habló acerca del trabajo que se hizo en este lugar. Está muy lindo, ¿eh? Hermoso se ve. Fíjate, sí, tipo aeropuerto es, pero es la estación de buses de Asunción. Nunca más terminal, la TOA desapareció. Claro, TOA, Terminal de Buses de Asunción. Sí, señor. Ahora estación de buses es EDA, Estación de Buses de Asunción. O podemos poner también EBUA, por los buses, BUA. A ver, esto decían las autoridades. Se inaugura el 40% de aquella zona perjudicada, con lo cual recuperamos esa capacidad en materia de todo lo que es operativo y todo lo que es el servicio que se ofrece aquí, que es específicamente la venta de boletas de pasajes nacionales, internacionales, corta, mediana y larga distancia a nivel interno. Se recuperan 10 plataformas, lo cual nos hace recuperar la capacidad operativa para la flota de buses en espera. Y bueno, eso ya en el siguiente operativo va a significar bastante para nosotros por una cuestión de organización y de no demora de los pasajeros, sobre todo, ¿verdad? Porque ya podemos ingresar con más rapidez los buses a las plataformas. Habilitado para su uso, lo cual implica que nosotros a partir de ahora vamos a trabajar con las distintas empresas a los efectos de que ellos vayan, digamos, montando su infraestructura en las agencias que se les va asignando sin perjuicio de los servicios actuales, sin interrupción de los servicios, que es lo que vamos a cuidar sobre todo, y es lo que queremos extender en una segunda fase al resto del edificio, ¿verdad? Ya trabajamos inmediatamente en lo que es el proceso de nuestra segunda fase de obras. Una vez que tengamos el ok del corporativo, nosotros ya estaríamos en condiciones de levantar ese llamado. Tenemos contadas sesiones dentro de este ejercicio todavía, pero no perdemos la esperanza de que pueda darse este año, y bueno, como nosotros no paramos, ya estaríamos iniciando el año con ese proceso. Como es un 60%, y eso no incorpora solamente la extensión de este concepto de modernización, sino que también la reestructuración de lo que es el circuito vial interno, nosotros creemos en principio que menos de 18 meses no lleva ese trabajo. Vamos a retirar esta información. Fue condenado Gerardo Stadecker a 28 años de prisión por el feminicidio de Sabrina Brewer.
Finalmente el tribunal consideró todo lo expuesto y dio sus últimos alegatos justamente en la lectura de la sentencia que en totum será presentado en otra fecha para la lectura de los abogados. Sí, usó, a ver, varios argumentos el tribunal precisamente con relación a esto. Rescatar algunas cositas, más que nada que estaba viendo justamente, lo hacía también nuestro compañero Raúl Bogarín en torno a esto. Dice, la RPC, que es la reanimación, se hace a la izquierda y se rompió la aurícula derecha. Sabrina no pudo acceder a una información del iPad de Gerardo, eso motivó la reacción, dice. Esa noche no le dio a comer a Sabrina, mandó a la empleada a descansar. Fueron rescatando así pequeños argumentos. Con el golpe al corazón ya era suficiente. No se sostiene la tesis de la sobredosis. Y algo que la mató de manera violenta. Algo que decía la jueza Carlos, disculpame que te interrumpa, es sobre la actuación del abogado defensor, en donde decía la jueza que en todo momento trató de masacrar a la familia de la señora. Y por ello la reacción que vamos a ver a continuación. Esta sentencia dar a conocer la resolución recaída en esta causa y lo hacemos de la siguiente forma. Lo hacemos conforme al artículo 397 del Código Penal Penal y damos a conocer la resolución que recae en este caso. Bueno, la reacción de la familia y los conocidos amigos de Sabrina Breuer en contra del abogado de Gerardo Stadecker a la salida de la lectura de la sentencia.